Otro autor que es hijo de la modernidad y que pertenece a esta etapa es Karl Marx. Y Marx se encuentra con una sociedad en donde había un abuso de un grupo de personas respecto de otro grupo de personas, y en donde a partir del análisis de la historia que encuentra se da cuenta que todo ello está en función de un solo elemento. La realidad es vista a partir de lo material, y la historia son momentos fundamentales en donde esto material, que es lo que el hombre necesita para vivir, se ha ido desarrollando y ha ido desenvolviéndose de una u otra manera. Por eso es que a esta teoría se le conoce como materialismo histórico. A lo largo de la historia, Marx va a estudiar cómo lo material, en especial esto que el ser humano produce para satisfacer sus necesidades, ha ido influyendo en su comportamiento. El primer elemento que tiene Marx dentro de su teoría, dentro del materialismo histórico, y dentro de estas relaciones humanas, él la conoce como la alienación. Ojo que estamos hablando de un filósofo que está tratando de entender el mundo a partir de estas relaciones que existen entre los seres humanos, entre aquellos que tienen los elementos para contratar un personal, es decir, tienen un capital para poder producir un servicio o un objeto que pueda satisfacer una necesidad, y del otro lado aquellos que tienen la fuerza trabajadora, la fuerza motriz, el trabajo, la mano de obra para hacer que ese producto, ese servicio se pueda brindar a las personas para satisfacer sus necesidades. Entonces, el primer elemento dentro de esta relación que encuentra Marx es la alienación. El ser humano, dice Marx, se aliena, pierde su manera de ser, pierde su ser humano para convertirse en un objeto de trabajo. Por eso es que él afirma que el trabajo asalariado de menor valor es de menor valor que la mercancía que produce. Para Marx, el capital, o en las relaciones productivas, quien tiene los elementos fundamentales para contratar a otros trabajadores, busca o genera siempre una ganancia. Marx llamaría esta ganancia plusvalía. Entonces la teoría de Marx dice que el trabajo que uno hace, que uno realiza, es de menor valor, o sea, vale mucho menos que el producto que está generando. Otro elemento importante dentro de la modernidad, dentro de la teoría de Marx, es la lucha de clases. Es decir, a lo largo de la historia él ha observado que hay dos elementos, dos miembros, dos fuerzas que desarrollan esta teoría. Por un lado se encuentra los propietarios, los dueños de los medios de producción, y por el otro lado los trabajadores, que van a hacer que estos medios de producción se conviertan en una mercancía, en un servicio, en un producto. Este análisis Marx lo hace a lo largo de la historia, es decir, las relaciones entre los propietarios y los trabajadores no es una relación presente. Para Marx es una relación a lo largo de la historia. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que se dan a lo largo de la historia? El primer elemento, él dice que lo primero que se genera es una sociedad primitiva, en donde todos vivíamos en un estado casi de común unión, hasta el momento en donde un grupo de gente se adueña, Marx no explica las razones, pero es propietario de unos elementos, y a los cuales otros son los que tienen que acudir a ellos. La sociedad primitiva da paso a la sociedad del esclavismo, en donde el esclavo es el que le permite al amo desarrollarse. Es decir, tenemos otro elemento dentro de la sociedad de producción, en donde el propietario es un amo y el trabajador es un esclavo. Los siglos pasaron y dentro de la historia se presenta el feudalismo, en donde el señor feudal es aquel que genera dominio respecto de los vasallos, quienes son los que trabajan para poder producir y que tienen que pagar un impuesto al señor feudal, pues ellos viven en sus tierras. En la actualidad, o hace algunos años, lo que vivimos es el capitalismo,
un grupo de gente que tiene mayores recursos genera un capital, genera un dinero extra que lo invierte, y para poder producir una mercancía, un producto, un servicio, a partir de ese capital contrata a un trabajador. Para Marx, considera que esto con el tiempo, al pasar de los años, va a dar paso a una sociedad distinta, en donde quienes van a dominar son la mayoría, y en donde no va a haber distinciones entre quién tiene más y quién tiene menos. A esa sociedad, a ese tipo de modo de producción, Marx le llama el socialismo. El socialismo es un paso previo para llegar al comunismo, en donde no se encuentra ninguna distinción. Ya no existe lucha de clases, ya no existen propietarios, ya no existen trabajadores, todo lo tenemos en común. El socialismo es el espacio en donde la sociedad va a generar sus propios medios para que no exista nadie con más que otro. ¿Cómo logramos llegar? Marx tiene su teoría de cómo se logra llegar al comunismo. Para Marx, uno logra llegar al comunismo a partir de una revolución social. La sociedad, el trabajador, tiene que rebelarse porque recibe muchos abusos de los capitalistas, y para poder ordenar esta casa, esta sociedad que se ha rebelado, genera una dictadura. A eso se le llama dictadura del proletariado, es decir, de aquellos que tienen más. La dictadura del proletariado da como resultado en su momento a una sociedad comunista, porque lo que hace el dictador es quitarle los medios, los bienes de producción, y se los da a otros, se los da a los trabajadores, tal como sucedió en nuestro país en la reforma agraria en los 70. Si nos preguntamos si estos medios de producción, si esta sociedad comunista es válida o no es válida, o si es posible que sea realizada, es algo que no podemos responder. Sin embargo, vamos descubriendo que lo más importante dentro del desarrollo de las personas es el respeto de los derechos de cada quien, de los que tienen y de los que no, y luchar para que los que no tienen, a partir de los medios que se tengan, se generen muchas mejor oportunidades.